Gracias, amigas y amigos de YouTube. Hoy les traigo un tema teológico. Vamos a meter la lupa en la Biblia para analizar qué es lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué países, estados, potencias que han alcanzado el máximo de desarrollo se están declarando la guerra? ¿Por qué la construcción de las armas más sofisticadas, drones, armas de destrucción masiva, misiles nucleares, misiles intercontinentales que viajan de un continente a otro a sembrar muerte? ¿Por qué tienen tantos premios Nobel? ¿Por qué han avanzado tanto? ¿Por qué han descubierto tantas cosas? ¿Por qué tienen tantas universidades de marca mundial? ¿Por qué tienen tantos estudios de tantas cosas y hemos avanzado tanto con la robótica, con la inteligencia artificial y no nos entendemos con la inteligencia natural? Yo no entiendo esto. Miren, aquí en la Biblia, en Mateo 24, son 4 evangelios, como de 30 que se rankearon para hacer el canon bíblico, y se dejaron 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lucas es el único autor no judío de la Biblia, era griego y por más señas era médico. ¿Y qué dice Jesucristo aquí en Mateo 24? Dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ojo a ese dato. El 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. O sea que la cosa no se ha apretado todavía, sino que está cuando la mujer le están dando las pasaditas para ir a parir. Entonces, la gran pregunta, que se la tiré desde el principio: ¿por qué razón países, potencias, estados que han avanzado tremendamente en el desarrollo y todo, por qué se van a la guerra? ¿Por qué ahora, en 2024, no se habla de irse a una negociación diplomática? Vamos a la mesa de negociaciones, vamos a ver qué es lo que pasa, cuál es tu punto de vista, cuál es el punto de vista de nosotros como país. Si no, vamos a matarnos de una vez, sacar las armas más destructivas, las armas de destrucción masiva. En la historia de la guerra, los soldados peleaban soldado contra soldado. Por eso se aplicaba mucho el concepto de masa, es decir, tener el que tiene mayor cantidad de soldados en su ejército en proporción a los que tiene el enemigo, pues ese iba por lo general ganancioso. Ahora no. Ahora los soldados no son el objetivo de la guerra, sino las poblaciones. Desde que Estados Unidos en 1945 dejó caer 2 bombas Fat Boy nucleares de 50 megatones sobre las 2 ciudades de mayoría cristiana en Japón, Hiroshima y Nagasaki, 6 y 9 de agosto de 1945, comenzó la guerra, la era nuclear, y le dijo al mundo: no se meta nadie conmigo, que miren la capacidad de destrucción que tenemos nosotros. Los rusos las consiguieron casi 7 años después, me parece que en el 51 o el 52, y luego desarrollaron la bomba H, la bomba de hidrógeno. Entonces, ¿por qué no se entienden las naciones? ¿Por qué si hay un organismo llamado Organización de las Naciones Unidas no interviene? ¿Por qué si hay una organización de Estados americanos no intervienen? ¿Por qué si hay un Consejo de Seguridad con 15 Estados miembros? Ahora, por ejemplo, hay una guerra en que está Estados Unidos metido, pero una guerra proxy, que es una guerra por delegación, porque las potencias, y más si tienen poder nuclear, como los 5 miembros permanentes
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no pelean en sus territorios continentales, sino que tienen un vecino, una isla, como el caso de Taiwán, tienen un país cerca para entonces llevar su guerra ahí. Entonces, ¿por qué no se entienden? ¿Por qué no se van a la mesa de negociaciones? ¿Por qué no conversan? ¿Por qué no piensan en que van a mandar a la muerte a generaciones enteras, de mayormente de los hombres más en estado útil? No los vejetes, sino los jóvenes son los primeros que van a morir. Miren qué matadero hay en Ucrania y Rusia. Miren qué matadero hay entre Israel y Palestina, porque la guerra no es entre Israel y Hamas o Hamas, que significa entusiasmo. La guerra entre el Estado imposible de Palestina y el Estado nuclear de Israel. Entonces, ¿por qué se siguen matando? ¿Por qué no buscan un entendimiento? Vamos a hablar, vamos a evitar que se maten. ¿Ustedes saben por qué? Porque, les voy a decir algo triste, la guerra mueve la economía. La economía norteamericana, con ese techo de deuda terrible de más de 10,000 millones diarios, que lo liberaron por el shutdown, un apagón del gobierno, el pasado 24 de octubre estaba en 34 y algo de billones de dólares. Y se estima que a fin de este año 2024 subirá 3 billones más. Y el segundo punto es la gran impresora de dinero sin respaldo, dinero inorgánico, que se llama la Reserva Federal, que producen dinero y lo imprimen y lo tiran para el mundo, y en el mundo creen en el dólar, creemos, bueno, pues bien. Entonces, y la tercera pata es la peor, el complejo militar industrial. Pueden buscar un discurso, el que se llama Eisenhower Farewell, o sea, discurso de despedida o speech farewell del presidente Eisenhower cuando en 1960 le iba a entregar al malogrado John Fitzgerald Kennedy, donde advirtió del gran peso que estaban teniendo en los asuntos nacionales e internacionales, por supuesto en la política exterior de Estados Unidos y en la política interna también, el peso decisorio y la influencia del lobby de lo que se llama complejo militar industrial, que son las grandes compañías, las grandes corporaciones de la muerte, de la guerra. Porque ¿qué pasa? La guerra mantiene la economía activa porque la paz no es rentable. Hasta me duele decirlo, la paz no es rentable. Cada presidente norteamericano tiene que meternos en varias guerras. Fíjense que Obama, uno de los peores presidentes que ha pasado por Estados Unidos, es el famoso dueño de los bombardeos. Bombardeó 8 países en 5 años y mandó a tirar unas 16,000 bombas, 2,000 bombas para cada país. Eso le gusta al complejo militar industrial que cotiza en Wall Street y están felices porque hay muchas bombas y hay muchos muertos. Entonces el pecado por lo cual lo persiguen y los hostigan y se atreven a matarlo a Donald Trump es porque no le dio comida al complejo militar industrial. No nos metió en ninguna guerra. Entonces, oiréis de guerra y también de rumores de guerra, y se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Ahí vimos la peste del 19 y el 20. Habrá pestes, habrá terremotos y habrá hambre y pestilencia. En Haití se están comiendo galletas de lodo, tal y como se las comen en los estados más atrasados del continente africano. Estamos en una espiral de guerra que arrancó
el 24 de febrero de 2022 con la guerra en Ucrania, con la carnicería ucraniana. Y estaremos en guerra, señores, hasta 2030, que entre en plenitud la Agenda 2030, la Agenda 2030. No nos alarmemos y confiemos en Dios, porque van a seguir las guerras. Descaradamente esos líderes que uno los considera que son serios, que son íntegros, que son inteligentes, que son prudentes, que son humanos, lo que quieren es seguir acelerando el botón de la guerra. Y, como dijo Putin hace poco en TikTok, no dudaremos en apretar el botón rojo, es decir, el botón nuclear. 11 minutos para esta revisión, en la cual les ruego que se suscriban a mi canal General Arias Mato. Estamos avanzando hasta los 10,000. Apenas tenemos 9,050 aproximadamente, según chequeé ahorita. Y de ti depende compartir estos contenidos y darle like, darle me gusta. Aunque no le guste mi cara, déle me gusta y usted verá que será un éxito. Muchas gracias.